Muy bien, hermanos. Hermano Guillermo, bienvenido. Estamos en esta noche para tener esta clase acerca de lo que se llama palo de Judá y palo de José o palo de Efraín. O sea, lo que también se llama las dos casas. O sea, este concepto tiene muchos nombres. Se llama las dos casas, el palo de Efraín, palo de José, de Yehudá. Se les llama también la gran división que hubo en Israel, donde comenzó toda esta historia. Y Yeshua lo plasmó a través de una parábola, que fue la parábola o es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola, dentro de tantas parábolas importantes que hay en la escritura, es una parábola muy profunda. No hay que mirarla de una forma muy superficial, sino a profundidad, porque cuando entendemos la parábola, entendemos la historia del mundo, prácticamente. Porque la parábola o la historia de las dos casas es la historia del mundo. La historia del mundo. Y el fin de esta historia será cuando las dos casas de nuevo se vuelvan a juntar, se vuelvan a reunir, como está profetizado en el libro de Ezequiel 37, que los dos palos que representan las dos casas serán de nuevo juntados, serán juntados uno al lado del otro, y el Eterno dice que nunca más volverán a pelear, ni se tendrán envidia, sino que estarán juntos por siempre. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, hermanos, mirando la profecía. Vámonos para el libro de Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, verso 1 al 15 dice: Hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete ese rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me hizo comer ese rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, que de seguro si te enviara a ellos, de pronto te escucharían. Pero la casa de Israel no te querrá oír, porque no quiere escucharme a mí, pues toda la casa de Israel es de dura cerviz y obstinado corazón. He aquí, yo endurezco tu rostro contra los rostros de ellos y endurezco tu frente contra sus frentes. He hecho tu frente como diamante, más fuerte que el pedernal. No los temas, no te acobardes ante ellos, porque son casa rebelde. Me dijo además: Hijo de hombre, recibe en tu corazón todas las palabras que te digo y escúchalas en tus oídos. Acércate a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales diciendo: Así dice Adonai Yahweh, te escuchen o no te escuchen. Y enseguida el espíritu me alzó y oí detrás de mí el sonido de un estruendo tumultuoso, cuando la gloria de Elohim se elevó del sitio. El revuelo de las alas de los seres vivientes rozando una con otra, junto con el fragor de las ruedas delante de ellos,
era el sonido de gran estruendo. Me alzó pues en el Ruach y me llevó, y yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu, pues la mano de Yahweh pesaba gravemente sobre mí. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que vivían a orillas del río Quebar, y me senté donde estaban sentados, y allí entre ellos permanecí perplejo durante 7 días. Amén. Muy bien. Esta profecía, un poco ambigua e incomprensible para la mente natural, pero si nosotros la examinamos bien, ahí está hablando, hermanos, de uno de los procesos y de los misterios más grandes que hay en la historia de la humanidad, que es el misterio o la muestra de lo que son las dos casas. Las dos casas. Casa de Yehudá, casa de Israel o casa de Efraín. Muy bien. Cuando hablamos, hermanos, de algo en lo que tiene que ver con la división que ocurrió en Israel, cuando Jeroboam se fue con las 10 tribus, y Roboam, él le iba a presentar guerra a las 10 tribus para que no se fueran, pero el Eterno le manda al profeta y le dice, no vayas y pelees contra tus hermanos, porque esto yo lo he hecho, yo lo hice. Un pueblo que en la antigüedad fue un solo pueblo, tan unido, tan aguerrido, tan bendecido, porque tenían un mismo Elohim, un mismo Dios. Pero si nosotros, hermanos, observamos algo, hay algo que une en todo el mundo a los que estamos en la fe de la Torá, que es el Shabbat y los mandamientos. ¿Ok? Usted puede ir a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón donde haya alguien que guarde Shabbat, ese es tu hermano, esa es tu familia, porque esa persona está bajo la misma fe que tú tienes. Y este pueblo que el Eterno permitió en su voluntad esparcirlo por toda la tierra para bendecir toda la tierra, porque ese fue el propósito. Internamente era como un castigo por la rebeldía de Israel, pero detrás de ese castigo había una bendición para el resto del planeta Tierra, de los habitantes de la Tierra, a través de un pueblo que está siendo castigado. ¿Ok? Castigado en el sentido de haber sido llevados al exilio. Al exilio. Baruch Hachén. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar de todo esto es lo que dice un dicho, que no hay mal que por bien no venga. Vámonos para el libro de Lucas, capítulo 15. Libro de Lucas 15. Vamos a mirar acá a partir del verso 11, que se llama Los dos hijos. Dice 15:11. También dijo, o sea, Yeshua, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió el sustento. Después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano y allí malgastó su hacienda, o sea, su dinero, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Y pues se armó a los ciudadanos de aquel país
quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pasando necesidades? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y estando él a un distante, su padre lo vio y corriendo enternecido se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, sacad el mejor vestido, vestidlo y ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero su hijo mayor estaba en el campo y como al regresar oyó música y danza, se acercó a la casa. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, qué estaba pasando. Él entonces le dijo: tu hermano se ha presentado, ha regresado y tu padre ha sacrificado el becerro gordo porque lo recuperó sano. Y este muchacho se enojó y no quería entrar. Entonces saliendo su padre le rogaba. Pero él respondió al padre diciendo: he aquí, tantos años te sirvo y jamás quebranté un mandato tuyo. Nunca me diste un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando regresó este hijo tuyo, que consumió tu hacienda con prostitutas, mataste para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Amén. Muy bien. Esta parábola, hermanos, retrata realmente la historia del mundo. Porque la historia del mundo no es en sí Israel contra Ismael. Aparentemente, eso es lo que en este tiempo o a través de la historia se ha visto, un forcejeo entre la casa de Israel, o sea, los judíos, los hebreos, los israelitas, y los enemigos que siempre han tenido históricamente, que son los descendientes de Ismael, ¿ok? O sea, los árabes, los árabes. Y también se le podía llamar los otomanos, los árabes y los otomanos. Bueno, la verdadera historia, hermanos, está aquí en esta parábola y en los eventos que han estado ocurriendo a través de la historia. Por eso el hijo menor representa a Efraín, hijo de José, hijo de Jacob. Es la tribu que formó su posteridad. A veces la escritura se refiere a Efraín como el reino norteño de Israel. Ok, el mundo, hermanos, necesitaba desarrollarse, necesitaba salir adelante y vivir ese proceso de adelanto, de evolución. Pero esto solamente se podía lograr a través del pueblo hebreo, a quien el Eterno dotó de una peculiar sabiduría en todas las áreas, en todas las artes y en todo lo que tiene que ver con las ciencias. ¿Ok? Pero para poder el Eterno bendecir al mundo a través de todo esto, tenía que crear una salida, porque es que Israel siempre vivió junto. El pueblo hebreo siempre vivió junto en un solo lugar, aislados completamente de las demás culturas,
a través de su fe y de sus prácticas religiosas. Pero el Eterno hizo o permitió que se gestara esta situación de que salieran 10 tribus. Eso es mucho. O sea, yo a veces pienso cómo haría el Eterno para tomar semejante riesgo, porque no estamos hablando de ángeles que obedecen fielmente lo que Él diga, sino que estamos hablando de seres humanos completamente independientes en su mentalidad, en su forma de pensar, y que podían tomar una mala decisión o se podían quedar en el camino, como se dice. O sea, el Eterno de verdad, hermanos, él es arriesgado. Él es arriesgado en estas cosas porque Él ha puesto en manos del ser humano muchas cosas que lo pudo haber hecho un ángel tranquilamente sin ningún problema. Pero Él puso estas cosas en manos de los seres humanos, sabiendo Él que son personas incrédulas, que son personas rebeldes, que son personas contumaces, que son personas que hoy sí, mañana no, y muy volubles, que no son de un solo pensamiento, y más sin embargo Él confía en el hombre, o sea, Él espera en el hombre. Increíble. Por eso, una de las cosas más grandes que ha recibido el ser humano aquí en este planeta Tierra es la Torá. La Torá, ustedes saben que la Torá es un documento extraterrestre, o sea, no es de aquí, de este planeta. Algunos relatos que hay en la Torá son relatos de aquí de la Tierra, de eventos de aquí de la Tierra, pero la Torá en sí como mandamiento, como camino, como ordenanza, sí es algo que no es de aquí de la Tierra, vino de arriba, de algún lugar del espacio, de los chamaín. Los ángeles, tanto así que los ángeles cuando se dieron cuenta que el Eterno iba a traer ese documento, esa voluntad aquí a la tierra, ellos protestaron, porque dijeron, ¿cómo le va a dar usted la Torá a esos seres mortales, cuyo corazón siempre está encaminado al mal, que son mortales, que son inconcluyentes, que no son de fiar? Pero más sin embargo, el Eterno dijo, esa es mi voluntad, les voy a dar la Torá. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, en Isaías capítulo 7, Isaías 7, 17. Mire aquí una de las tantas profecías acerca de esta tragedia que fue la división de las dos casas. 7:17 dice, y Yahweh hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como nunca vinieron desde que Efraín se separó de Yehudá. Esto es al rey de Asiria. Al rey de Asiria. Ahora, hace unos meses estuvimos haciendo algunos comentarios acerca de Asiria, del imperio asirio, porque arqueológicamente hay muchas ruinas o lugares que todavía están en pie y mucha literatura y muchas cosas acerca de este gran imperio, que era un imperio horroroso, era un imperio espeluznante. Y ese imperio o esa nación fue a los que el Eterno usó para que terminaran de dispersar las 12 tribus, no, las 10 tribus por todo el mundo conocido en aquella época, el imperio asirio. El imperio asirio, hermanos, tiene mucha historia, tiene mucha literatura y tiene cosas muy misteriosas también.
porque fueron un imperio con mucho desarrollo tecnológico en aquella época. Entonces, ese imperio, el imperio asirio, con su crueldad, porque esa gente era cruel. O sea, uno después de mirar, por ejemplo, a Babilonia, a Filistea, a Roma, a Grecia, esa gente come chitos al lado de cómo eran de tenebrosos los asirios. ¿Ok? Bendito el Eterno. Pero el Eterno usó al imperio asirio para terminar de esparcir al pueblo israelita, a las 10 tribus, por toda la tierra. Los esparció por toda la tierra. Vámonos para Oseas, libro de Oseas, capítulo 4. Oseas capítulo 4 en el verso 17. Dice, Efraín está pegado a los ídolos, déjalo. Su embriaguez se ha tornado en rebelión. Se siguen entregando a la prostitución y sus príncipes mucho aman lo que avergüenza. El viento los envolvió en sus alas y serán avergonzados a causa de sus sacrificios. El Eterno dispersa las 10 tribus y lógicamente la mayoría de ellos cayeron en la idolatría y en el olvido de la fe de sus padres. ¿Ok? Cayeron en el olvido de la fe de sus padres. Entonces, la mayoría de ellos cayeron en la idolatría, o sea, se asimilaron dentro de las naciones a donde fueron enviados. Ellos se asimilaron. Entonces, se levantan ya otras generaciones descendientes de ellos, completamente ajenos a su fe, a sus raíces, a sus costumbres de los padres, y todo paulatinamente se fue olvidando hasta que se integraron completamente a las naciones donde fueron enviados. Por eso es que aquí el texto dice que se entregaron a la idolatría, a la rebelión, a la embriaguez y a la prostitución. Cuando la escritura habla de prostitución, no está hablando de lo que nosotros sabemos de lo que quiere decir una prostituta o un prostituto. Cuando la escritura habla a nivel profético de la prostitución, está hablando es precisamente de alguien que se va tras los ídolos. Se va tras los ídolos de madera, de barro o de plata o de cualquier otra cosa. Se van tras los ídolos y se prostituyen entregándose a la idolatría. ¿Ok? Bendito el Eterno. Eso es lo que la escritura profética llama la prostitución, la idolatría. Baruch Hachén. Luego en el 5, capítulo 5, verso 3 dice, sé quién es Efraín, e Israel no se me oculta. Tú, Efraín, incitaste a la fornicación, e Israel se ha contaminado. Y en el capítulo 6, verso 10, dice, en la casa de Israel he visto cosas horrendas, y allí se prostituye Efraín, y allí se contamina Israel, se contamina Israel. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de contaminación y cuando hablamos del orgullo judío, estamos hablando de un pueblo que no come cerdo,
porque ustedes todos sabemos que el cerdo es un animal inmundo que está prohibido para nosotros, ¿ok? Pero también está lo del Shabbat, está lo de las fiestas y lo que se llama la pureza familiar. Pero cuando las 10 tribus fueron dispersadas y fueron asimilados por las naciones, entonces ellos perdieron su identidad, perdieron su idiosincrasia, perdieron sus principios religiosos, perdieron el Shabbat, perdieron las fiestas del Eterno y se agregaron y se asimilaron a celebrar fiestas paganas, fiestas idólatras, fiestas completamente fuera del ámbito de la voluntad del Eterno y se prostituyeron completamente en medio de las naciones. Pero miren, en medio de toda esa tragedia de olvidarse del Elohim de sus padres, el Eterno los usaba a ellos para bendecir a esas naciones, aunque estuvieran mal con el Eterno, pero el Eterno los usaba. Entonces de ahí es que viene la bendición para las naciones con todo el aporte que el pueblo hebreo ha hecho al mundo a nivel tecnológico, a nivel cultural, a nivel científico, a nivel médico, a nivel, en fin, en todas las áreas. Por eso, la mayoría de los grandes inventos que hay, que disfruta la gente hoy en día, estamos hablando de la plancha, de la luz, el bombillo, el teléfono, las computadoras, el lavaplatos, la lavadora, las neveras, en fin, ropa, perfumes, maquinaria industrial, maquinaria agropecuaria, en la parte de la cultura de la música, los grandes músicos que han hecho música espectacular a través de los siglos, todas esas cosas, hermanos, si uno se pone a mirar bien el ascendente de esos inventores, de esos creadores de música, de cultura, de inventos y de cosas, son descendientes judíos, descendientes de la casa de Israel, de las 10 tribus. Son judíos. Entonces, por eso es que hay un texto allá en Génesis cuando dice, en ti se bendecirán todos los términos de todas las familias de la tierra. Pero cuando uno lee ese texto en el texto hebreo, está hablando de injerto. A ti serán injertados todas las naciones de la tierra. Que acerca de ese injerto es lo que habla el apóstol en el libro de Romanos, capítulo 11. Romanos 11 habla precisamente de eso, ¿ok? Dice 11:17. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajadas y tú por la fe estás firme, no seas arrogante, sino que ten temor, porque si Elohim no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. ¿Ok? Ahora, verso 23, y aún ellos, si no continúan en incredulidad, serán injertados de nuevo, porque poderoso es Elohim para injertarlos otra vez, o sea, para traerlos otra vez a la fe de los padres. ¿Ok? A la fe de los padres. Cuando habla del injerto, es de hacer algo
que para el Eterno no es imposible ni es difícil. Una rama del olivo, unas ramas fueron cortadas, cayeron en tierra y en tierra se multiplicaron. Pero no era un olivo natural, sino olivo silvestre. ¿Qué es el olivo silvestre? El olivo silvestre es el olivo que se parece al natural, pero no da frutos. No hay frutos. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama silvestre, porque no da fruto. Pero se multiplica y produce frutos, que es de lo que estamos hablando ahora. Los inventos, las creaciones, todo eso que le ha traído progreso al mundo entero. Pero si esas personas vuelven a la fe, entonces el Eterno los reinjerta de nuevo, los injerta de nuevo al olivo natural. Los injerta de nuevo. ¿Ok? Y luego vuelven a estar de nuevo ahí, alimentándose de la savia que sube desde la raíz hacia arriba y la rica savia que alimenta todo el árbol. Baruch Hachén. Entonces, es importante, hermanos, entender esto, porque es que la clave del Evangelio y de la revelación del Evangelio está ahí, las dos casas, y la reunificación de las dos casas. ¿Ok? El Eterno no vino aquí a sacar otra iglesia o otra religión nueva, como muchos han tratado de darle a entender a la gente. No, el Eterno no vino aquí a dejar olvidada la casa de Yehudá y que sacó una iglesia y que esa es la... No. Lo que hoy en día existe es la Keilah o la Cajal o la congregación. Lo que está ocurriendo hoy en día es un retorno, un techubá, un retorno. Por eso en el verso 13 de Lucas dice, perdón, sí, en el verso 13 dice, después de no muchos días, después de que el hijo menor cometió semejante atrocidad, porque es un irrespeto que un hijo o los hijos, estando el papá vivo todavía, se ponga a pedir la herencia. Bueno, Cucho, necesito que me pase la herencia, pues que yo ya quiero plata, quiero dinero, quiero mi herencia ya. O sea, eso es una falta de respeto porque una herencia la reciben los hijos cuando el dueño de la herencia muere. ¿Ok? Pero este muchacho, de una forma arrogante y respetuosa, le pide la herencia y por eso dice, después de no muchos días, o sea, cuando el papá pudo recoger todo lo que hacer las cuentas y darle lo que le correspondía al hijo menor, dice, el hijo menor recogiendo todo, partió hacia un país lejano. Ojo, partió hacia un país lejano, o sea, se fue fuera de los contornos de la tierra donde vivía. Esto está reflejado en Isaías capítulo 27, en el verso 13, que dice, aquel día resonará fuertemente el chofar y vendrán los dispersos de Asiria y los desterrados de Egipto y se postrarán ante Yahweh en el monte santo en Jerusalén. ¿Ok? El hijo menor se fue lejos, pero aquí el profeta Isaías está hablando de un retorno. Y ese retorno es cuando resonará fuertemente el chofar y vendrán los dispersos de Asiria. ¿Ve cómo dice?
y vendrán los dispersos de Asiria, o sea, los que Asiria, el imperio Asiria dispersó. Ahora, cuando el muchacho se fue con su dineral, que debió ser mucho dinero, por allá, pues, estamos hablando de un muchacho irresponsable. Irresponsable. Porque dice el verso 14, y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país. Vino un hambre. Ya nosotros hemos hablado mucho acerca de lo que es una sequía, un hambre, una hambruna, que nosotros, hermanos, aquí en América, gracias al cielo, nosotros no hemos vivido una cosa de esas y esperamos no vivirla nunca, porque eso es tenaz, hermanos. Baruch Hashem. Esto nos lleva al libro de Amós, capítulo 8, verso 11. Amós 8, 11 dice, he aquí, vienen días, dice Adonai Yahweh, en los cuales enviaré sobre la tierra hambre, pero no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír las palabras de Yahweh. Ok. Usted dirá, pero hermano, es que el texto literalmente dice que cuando había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquel país para donde se fue el menor a gastar su dinero. No olvidemos, hermanos, que esto es una parábola. Y lo que son las parábolas y los sueños, la interpretación y el cumplimiento sale de la boca del que interpreta. ¿Ok? Por eso, cuando estuvimos dando cuando hemos dado la enseñanza de los sueños, siempre hemos dicho, los sueños van tras la boca o tras la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que el cumplimiento de un sueño se da del que interpreta. Del que interpreta. No importa cómo haya sido el sueño, pero la interpretación es vital. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Aquí en la parábola de Lucas dice que vino una gran hambre al lugar donde fue el muchacho. Y la profecía que acabamos de leer dice que vienen días, dice Yahweh, que enviaré hambre en la tierra, pero no hambre de pan y agua, sino de oír la palabra de Yahweh. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto de oír la palabra del Eterno? Estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde la gente ya no busca tanto una iglesia para cantar y hacer coros y hacer ayuno, no. La gente está muy interesada en este tiempo, es de entender la escritura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente ya se cansó de las denominaciones. Ya se está cansando de las grandes iglesias, porque las grandes iglesias ya pelaron el cobre. ¿En qué sentido pelaron el cobre? Que la gente se dio cuenta que esa gente iba detrás del dinero. Por eso, para no hablar mucho del tema, ustedes saben en YouTube, cómo ponen esos videos de esos evangelistas y de esos pastores que son millonarios. Y todo ese dinero a través de argucias se lo sacan a los creyentes porque ellos van detrás del dinero. ¿Ok? Entonces, aunque todavía hay mucha gente allá viviendo de estas cosas, pero también dentro de la gente ya hay muchos que están abriendo los ojos y están mirando, buscando más allá de esas cosas.
más allá de esas cosas, del dinero, de la prosperidad y todo eso. ¿Ok? La gente quiere entender realmente la escritura. No quieren estar en una comunidad, en una congregación o en una iglesia. No, ellos quieren entender la escritura. ¿Ok? Hay un despertar. Hay un despertar. Aún en la misma iglesia la gente está escudriñando, la gente está preguntando, pero los pastores, la mayoría de ellos no tienen las respuestas. ¿Por qué? Porque están encasillados completamente a la fe denominacional a la que pertenece cada persona. Entonces, eso es un problema. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una fe y hay un hambre de conocer la palabra. Esta profecía, hermanos, es muy importante. He aquí vienen días, dice Adonai Yahweh, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Yahweh. Las palabras de Yahweh. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, esto es muy interesante porque hoy en día las preguntas que los creyentes en las iglesias hacen los pastores no son las mismas preguntas de antes. Hoy en día los creyentes hacen preguntas más concisas y lastimosamente los pastores no tienen respuestas. Porque a mí me lo han dicho. Vea, yo le pregunté al pastor tal y tal cosa y me mandó a ayunar. Me dijo que eso hay que dejárselo al Señor. Esa es la respuesta. Eso hay que dejárselo al Señor. Usted siga orando y siga ayunando y ya. Entonces, eso está provocando una decepción y una deserción también en las iglesias. Y eso es, hermanos, un despertar que el Eterno está trayendo en el mundo para buscar la palabra, buscar las sendas antiguas, porque hay otra profecía que está en Isaías, cuando dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, y cuando la encuentren, andad por él. ¿Qué quiere decir la palabra caminos? Comunidades, formas de pensar, formas de ejercer la fe. Esos son los caminos. Por eso dice, paraos en los caminos y pregunten por las sendas antiguas, o sea, la de los padres. Ok, estamos hablando de los patriarcas. Entonces, cuando dice paren en los caminos, es lo que la gente está haciendo hoy en día, porque yo he oído de gente que estuvo en la bautista, estuvo en la pentecostal, estuvo en la metodista, estuvo en la iglesia adventista, la gente anda de un lugar a otro buscando. ¿Ok? En cualquier momento de esa intensa búsqueda que la gente está haciendo, van a llegar a la Torá, al mandamiento. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eso es interesante lo que está pasando en este tiempo en el mundo, porque hay un despertar, hay un avivamiento, y eso se va a ir incrementando cada día más y más. Bendito Eterno. Por eso, si regresamos al verso 15 de Lucas 15, mire cómo dice, este muchacho, cuando vino el hambre, dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, quien lo envió a sus campos a apacentar cerdos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Esto es
lo que la gente ha estado haciendo durante años cuando está en las denominaciones o en las iglesias, lo que llamamos iglesias cristianas o grupos religiosos de otra índole. Están allí, pero no están satisfechos. Están allí, pero no están llenos. Están allí, pero sienten que ese no es, que algo falta, porque eso es lo que ocurre. La gente siente que algo falta, que algo falta. Muy bonito todo, muy bonita la música, muy bonito esto, muy bonito aquello, pero yo siento que algo me falta, algo falta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir, lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Yo recuerdo hace unos años allá en Miami, Hialeah, en una comunidad de raíces hebreas, se convirtió un cubano. Un cubano empezó a guardar Shabbat y todo eso, muy animado, animado el hombre. Entonces, allí se acostumbraba en los días de Shabbat, para hacer el servicio del Shabbat, que la gente llevaba comida. Uno llevaba una cosa, el otro llevaba otra cosa, para cuando terminara el servicio del Shabbat, todos comían juntos en comunidad, porque así es como se acostumbra. Entonces, este hermano, el recién convertido, él se ofreció. Yo voy a traer tal cosa, traigo carne. Y así quedó la cosa. Cuando llega el Shabbat, que cada uno llegó con sus bandejas, él llegó con una bandeja grande, hermanos, cubierta con papel aluminio. Venía algo caliente ahí, bien sabroso. Entonces, un hermano le pregunta al recién convertido, hermano, ¿y qué trajiste? Entonces no le dijo qué trajo, sino que él alzó el papel aluminio con que cubría lo que tenía ahí, y era puros pedazos de chicharrón frito, o sea, carne de cerdo. Entonces el hermano que vio eso, pues él se asustó. Sabiamente fue donde y le dijo al rabino, rabino, mire, el hermano fulano trajo esto. Entonces el rabino, ¡hombre! Se mandó la mano a la cabeza. Entonces él se llevó al hermano recién convertido y le explicó lo de, o sea, nadie le había explicado a él acerca del chancho, de la carne de cerdo. Entonces el hermano, pues él entendió cabalmente y de una forma discreta, pues retiraron la bandeja que el hermano había traído y la cosa quedó así, tranquilo. ¿Ok? Entonces, porque es que allá afuera, hermano, la gente que no tiene temor al cielo, aunque son religiosos y tienen la Biblia, ellos todavía comen sangre, comen carne de cerdo, comen animales inmundos. Entonces, eso es lo que se llama apacentar cerdos. ¿Ok? Apacentar cerdos. Mire usted la palabra. Usted aquí estamos aprendiendo a interpretar una parábola o a interpretar un sueño. La clave de esto aquí está en dos palabras, apacentar y la palabra cerdos. La palabra cerdos ya se generaliza en cuanto a todo aquello que no es kosher, toda comida que no es kosher. ¿Ok? Eso abarca todo, la palabra cerdos abarca todo eso. Pero está la otra palabra que es apacentar. O sea, hay un contexto de esto para que lo entendamos mejor. ¿Recuerda usted cuando Joseph estaba buscando a sus hermanos? Que el texto hebreo está punteado
cuando dice que los hermanos de Joseph le dijeron al papá, papá, vamos a estar en tal parte con el ganado. Entonces el texto dice, y ellos se fueron a un lugar y usa una palabra en hebreo muy peculiar que quiere decir apacentarse en a sí mismos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se fueron por allá? A divertirse. Se fueron a divertirse, a sacrificar una oveja, comprar licor y hacer fiesta y gozarse, ¿no? Eso es lo que el texto punteado dice, se fueron a apacentarse en a sí mismos. ¿Ok? Por eso es que a causa de esa mala acción es que a ellos se les dañó el corazón. Cuando vieron a José, ya tomaron esa determinación tan grave de matarlo y todo eso, porque estaban mal. Porque es que el pecado ensombrece y nubla la mente de una persona. Aparte de que está haciendo algo malo, se pone peor la persona. ¿Ok? Entonces, cuando el texto en la parábola dice, y lo envió a sus campos a apacentar cerdos, si nosotros leyéramos esto en el texto hebreo, dice la misma expresión que está con lo de los hermanos de José cuando dice lo mismo. Y se fue a apacentarse en a sí mismos. Eso le pasó a este muchacho. Lo envió a sus campos a apacentar a sí mismo. Eso es lo que quiere decir este texto en el verso 15 de Lucas 15. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día con esto? Que la gente, hermanos, están en sus comunidades, en sus organizaciones, y allá normalmente la mayoría de la gente allá en esas iglesias comen carne de chancho, comen camarones, langostas y toda esa carne que no es kosher, y se alegran, y ese chicharrón, vea esos camarones, vea esa langosta, y entonces se gozan, eso es lo que el texto dice, y se apacientan a sí mismos. ¿Ok? Bendito el Eterno. Pero entonces, ese tipo de apacentarse en a sí mismos les trae más vacío en el corazón, allá donde están. Les trae más vacío, más desazón. Entonces, siguen esa búsqueda que la persona realmente no sabe que está buscando. O sea, yo hablo de esto porque yo viví eso y porque yo pasé por ahí. Yo entré a la iglesia en el año 1977. 77. Ahora yo hago la cuenta. 77, 87, 97, 107, 2, 4, son como 40 y pico de años. Hace 45 años más o menos que yo entré a la iglesia y yo viví eso. Yo me desahogaba o buscaba eso en los libros. Entonces yo por muchos años lo pasaba en las librerías cristianas comprando libros. Yo veía los títulos. Uy, aquí debe estar lo que yo busco. Y yo compraba el libro y lo leía y no. Un libro más para la colección. Este libro tal vez, tampoco. Y así fui formando prácticamente una biblioteca. Yo me llené de libros cristianos
de todo tipo de libros. Y nada, hermanos, nada. Tuvieron que pasar 40 años hasta que encontré la Torá. Entonces, todos esos libros, pues los archivé. Y estos libros que usted ve aquí detrás no son libros cristianos, sino ya son libros de Torá. ¿Ok? Entonces yo me siento pleno, me siento que he hecho un techubá, que he hecho un retorno. ¿Ok? Entonces, por eso el verso 17, cuando este muchacho estaba en aquella situación, dice, volviendo en sí. O sea, razonando, cayendo en cuenta. Cuando uno encuentra, hermanos, algo que estaba perdido, algo que uno anhelaba y deseaba, y cuando uno ya lo encuentra, uno empieza a rebobinar el cassette, como se dice, a mirar hacia atrás. Entonces uno dice, wow, todo lo que yo he hecho para llegar hasta aquí, todo lo que yo he buscado y mire dónde estaba lo que yo buscaba. ¿Ok? Entonces, es interesante eso porque ese es un proceso de cómo una persona hace techubá o hace retorno. Porque es que la palabra arrepentimiento, que es una palabra que se utiliza mucho en el mundo cristiano, católico como protestante, es una palabra prácticamente que ha sido mal usada, mal usada. Porque cuando se trata de los de la casa, no se llama arrepentimiento, sino que se llama retorno. O sea, techubá, retornar. Allá en el otro lado le decían a uno, arrepiéntase para que usted conozca y entre a un lugar nuevo. Y eso está mal dicho. Porque no es un lugar nuevo, sino al lugar donde siempre habíamos estado, que es en la casa de mi padre. Por eso dice, la casa de mi padre. Los trabajadores, los siervos, comen mejor de lo que yo, que soy el hijo, que soy de la casa, come mejor que yo, los trabajadores. No, yo voy a regresar, yo voy a hacer techubá y hacer un retorno. ¿Ok? Entonces, lo que se está gestando hoy en día en el mundo, hermanos, es que hay mucha gente que está haciendo retorno, que está haciendo techubá, que está regresando a la casa. ¿Ok? Está retornando a la casa, no a un lugar desconocido. No. Ahora, ¿por qué se está hablando de retornar a la casa? ¿Qué significa esto en sí? Ustedes saben, hay un libro que sacaron hace muchos años que se llama Sangre Judía. Así se llama el libro, el título del libro, Sangre Judía. En este libro hablan acerca de la genética y del ADN, porque aunque nosotros hayamos perdido nuestro ascendente, o sea, la historia de nuestros ancestros, porque realmente nosotros nunca nos hemos preocupado por eso, ni nos interesó el tema, y por eso no sabemos ni quién fue nuestro tatarabuelo, no sabemos quién fue. Si mucho nuestro abuelo quién fue, pero de ahí para atrás no sabemos nada. Pero el Eterno, hermanos, por eso él creó un ADN. El pueblo hebreo, el pueblo israelita, tiene un ADN diferente al que tienen las demás naciones. ¿Cómo el Eterno creó o formó este ADN? Él comenzó en el desierto. Cuando Israel sale de Egipto, él comenzó a marcarlos y a crear un ADN diferente a los demás pueblos. Ya esto es una cuestión científica. Cuando ellos tomaron agua milagrosa, agua que salía de una forma sobrenatural de una roca, de una peña,
que salía agua en abundancia, esa era una agua especial, que ellos la tomaron por mucho tiempo. Cuando descendía el maná, un invento del Eterno, una creación del Eterno, una masa, que cuando se amasaba, se hacía tortillas, de ahí salió el lejem, el pan, que antiguamente era una tortilla, y la tortilla quedó para nosotros los pueblos americanos. En México la tortilla es delgadita y aquí en Colombia ya no se llama tortilla, sino arepa, que es un poco más gruesa, pero es hecho de lo mismo, de un maíz. Esa es la herencia que nosotros tenemos del pueblo israelita, el lejem, la tortilla. Baruch Hachén. El pueblo hebreo comió de ese pan, como dice el salmista, pan de nobles, un maná que venía de arriba, y lo comieron durante muchos años. Entonces, un pueblo que está guardando Torá. ¿Qué es guardar Torá? Guardar Torá es vivir, comer y ser diferente a los demás. ¿Ok? Ojo, comer diferente, vivir en forma diferente y ser diferente a los demás a través del mandamiento. Eso, hermanos, produce que se forme en el ADN un ADN diferente a los demás. ¿Ok? A los demás. Un ADN diferente en la sangre, en la herencia. ¿Ok? Entonces ese ADN que el Eterno formó al pueblo allá en el desierto no se ha perdido ni se desvanece con el paso de los años. No, no se desvanece. Porque es un ADN muy particular y muy especial. Especialmente que es irrompible y que no se pierde a través de los años. ¿Ok? Entonces, en este momento allá afuera, hay millones de personas que tienen esa sangre judía, que tienen ese ADN en su cuerpo. ¿Ok? Llega un momento en que ese ADN es despertado. Es despertado por el sonido del shofar, como leímos un texto ahora. Es despertado al sonido del hebreo, del idioma, o es despertado al llamamiento al mandamiento, a guardar el mandamiento, la ley, la Torá. En fin, el Eterno de muchas maneras despierta a la gente, a las personas, a los que son. Hay muchos que no se van a despertar, hay muchos que no van a hacer techubá, aunque formen parte del pueblo del Eterno, no van a hacer retorno, no van a venir a la Torá, no van a venir al Shabbat, no lo van a hacer. Esos se van a perder, teniendo la oportunidad tan grande que no tienen otros. Por eso dice la Escritura, muchos procurarán entrar, pero no podrán. Ojo con eso, muchos procurarán entrar, pero no podrán. ¿Ok? Baruch Hachén. O sea, aquí no viene la enseñanza esa de que si una persona tiene sangre judía o ADN hebreo, va a ser salvo, que no se va a perder. Sí se puede perder. Sí se puede perder, claro que sí. ¿Ok? Porque es que cuando hablamos de la oportunidad que está abierta, estamos hablando de una puerta que se ha abierto, que Yeshua la abrió para los descendientes de la casa de Israel o la casa de Efraín. Yeshua fue el que vino y abrió la puerta. Porque el pueblo judío que todavía estaba guardando o está guardando Torá, ese es un pueblo que está adentro. A ellos no les podemos decir, vengan, entren. ¿Cómo así que entren si ya están adentro? Ojo con eso, porque a veces uno
uno piensa de que los judíos ortodoxos, que aunque no creen en Yeshua, están perdidos. Ellos no están perdidos. Ellos están adentro. ¿Ok? Ellos siempre han estado adentro. A ellos representan al hermano mayor. Al hermano mayor. Que cuando usted lee la parábola, usted dice que el papá mandó a hacer una fiesta porque llegó el hijo menor y regresó y estaba vivo y todo eso. Y mandaron matar el becerro gordo, ¿ok? Que representa la vaca roja y también representa al sacrificio del Mesías. Y hicieron fiesta. Y era un día que no era de fiesta. ¿Ok? Ojo con eso. Hicieron fiesta en un día normal. Entonces el hijo que estaba por ahí en algún lugar trabajando, es cuando regresaba, escuchó el ruido de la fiesta, de las danzas y la algarabía y el alboroto. Entonces él preguntó a uno de los siervos, oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa en la casa? ¿Qué pasó? Y él dijo, no, es que tu hermano vino tu hermano y tu papá lo recibió muy bien y mandó matar el becerro gordo y mandó a hacer fiesta y todos estamos contentos. Entonces el muchacho no quería bajar. Le dio envidia. Y claro, con razón. No vamos a decir que era un mal hermano. No, con razón, hermanos. Entonces el papá, viendo que él no bajaba a la casa, va donde el hijo y le dice, y escucha al hijo. Papá, ese sinvergüenza, ese hermano mío, lo que le hizo a usted tan mal hecho, que yo no sé qué, y una cosa y la otra. En cambio, vea, yo he estado aquí todo el tiempo con usted y no me ha regalado ni un cabrito para yo asarlo con mis amigos ni nada. Entonces, ¿qué le dijo el papá? Hijo mío, todo esto es tuyo, pero es necesario que nos alegremos porque este tu hermano, que lo dábamos por muerto, está aquí de nuevo. Sabemos que está vivo. ¿Ok? Sabemos que está vivo. Entonces, el muchacho bajó. ¿Ok? Entonces ahí viene el empalme. Entonces, por eso usted, por el pueblo judío, esos que están allá ortodoxos, que usan sombreros negros y visten de negro y los hajits y todo eso, usted nunca piense que ellos están perdidos, que qué pesar. No, ellos están adentro, hermanos. Ellos están adentro. No, pero es que no queden en Yeshua, que tal cosa. Están adentro. No olvidemos una cosa. La consigna que nosotros siempre tenemos, que son dos. Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh. Y la otra es Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. Ellos tienen la Torah y la Torah es Yeshua. Simplemente que ellos no se han dado cuenta quién está detrás de la Torah. Pero la Torah es Yeshua. Por eso Yeshua decía, mis palabras, mis mandamientos, porque Yeshua cuando habla del mandamiento habla de mis mandamientos. ¿Será que se está adueñando de algo que no le pertenece? No, él fue el que dio el mandamiento y porque él mismo es el mandamiento, es la palabra. ¿Dónde nos podemos afirmar más en esto? Juan, capítulo 1, cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra. ¿Y qué dice Génesis? ¿Y qué dice el resto de la escritura? Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por la palabra. ¿Ok? Baruch. Entonces, por eso nosotros no nos preocupemos ni defenestemos del pueblo judío actual
que aunque no creen en Yeshua, ellos están adentro. Porque ellos siempre han estado ahí adentro, hermanos. Ellos representan al hijo mayor. El hijo mayor nunca se fue de la casa. Él siempre estuvo ahí en la casa. Estuvo al lado del papá, trabajando codo a codo con el papá. ¿Ok? Somos nosotros los que haciendo techubá, regresamos. Eso sí, regresamos aporreados, golpeados, regresamos realmente a una situación no muy buena, porque venimos de la idolatría, venimos del paganismo, venimos de comer chancho, de comer comida inmunda, de comer no kosher, todas esas cosas, ¿ok? Venimos, pero mire, el Eterno tan bueno que nos hace fiesta. Amén. Por eso es que está escrito. Hay fiesta en los chamaín cuando un creyente hace techubá. Claro, usted lee el texto que dice cuando un pecador se arrepiente, pero está hablando del techubá. Cuando un creyente hace techubá. Hay fiesta arriba en los chamaín. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Bueno. Cuando miramos esta parte, hermanos, que el Padre dijo a los siervos, pronto, saquen el mejor vestido y vestidlo, ponerle un anillo en su mano y sandalia a sus pies. En el texto hebreo hay algo que no pusieron acá, en Reina Valera, y es báñenlo. Que eso de báñenlo quiere decir rito de purificación, o sea, tevilá, hacer tevilá. Porque ¿cómo le van a poner a un andrajoso, maloliente, etcétera, etcétera, un vestido limpio? ¿Cómo queda eso? ¿Ah? No queda bien. Hay que bañarse primero. Hay que hacer tevilá primero. Entonces luego dice, vestidlo, pongan anillo y sandalias, o sea, calzado. Entonces tenemos tres cosas. Vestido, Efesios 4:24. Vámonos para Efesios 4:24, que dice, vestido ya del nuevo hombre. Vestido ya del nuevo hombre que fue creado según Yahweh. En la o sea, en la salvación y en la santidad de la verdad. ¿Por qué dice la y santidad de la verdad? Porque la verdad, el mandamiento que dice Pablo, el mandamiento a la verdad es santo. ¿Ok? El mandamiento a la verdad es santo. Por eso dice, y santidad de la verdad. O sea, vestidos de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Que nos vistamos de él. De nuestro Adón Yeshua Hamashiach. El anillo. Mateo 26. Mateo capítulo 26, en el verso 28. Mateo 26, 28, que dice, anillo, dice, 27. Tomando una copa, dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto o del nuevo pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de los pecados.
Eso representa el anillo, porque el anillo tradicionalmente desde la antigüedad era un símbolo de pacto, un pacto, el anillo. Entonces, se acostumbraba ya en los matrimonios y en algunos tipos de negocios que se usaba un anillo, porque los anillos tenían un sello y con ese sello se pactaban los documentos, se sellaban y se hacían válidos los documentos a través de un sello que estaba en el anillo. ¿Ok? Bendito el Eterno. Por eso es que a este muchacho cuando llega, lo llevan a hacer tevilá, o sea, la purificación, le ponen un vestido nuevo, le ponen un anillo, que es el nuevo pacto, que también representa el Brit Hadashah o el llamado Nuevo Testamento. Eso es lo que representa el nuevo pacto. Luego, las sandalias. Efesios 6:15. Efesios 6:15 dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermano Freddy, es tan amable y miras en la Torá o en la Tanakh, ¿cómo es que se llama? Una versión, la que tú tienes. Este texto, ¿cómo dice? Efesios 6:15. A ver, alguien que tenga la K2 por ahí que lo lea en la K2, ¿cómo dice este texto? Salón, mi more. Shalom, dímelo. En la textual cuarta edición dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ok. La K2. Bueno, la K2 dice: y calzados los pies. Se fue. Calzados los pies con la disposición de anunciar las buenas nuevas. Noticias de paz. ¿Ok? Entonces, por eso dice: calzados los pies con la buena disposición, porque la palabra apresto, esta es una expresión que viene del griego, pero la palabra apresto en el texto hebreo quiere decir disposición, o sea, está dispuesto o está presto. ¿Ok? Está presto o dispuesto. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hermana Niurka. Quiero leer la versión Pechita. La Pechita, ¿cómo dice? Dice, y calcen sus pies con la buena voluntad del Evangelio de la paz. Amén. ¿Ok? La buena voluntad del Evangelio de la paz, o sea, la buena nueva. Gracias, hermana Niurka. O sea, ya aquí tenemos un entendimiento más claro acerca de lo que significan las sandalias. Las sandalias, porque al muchacho cuando vino, regresó, hizo tevilá, vestido nuevo. ¿Cuál es el vestido nuevo para un judío ortodoxo? El vestido nuevo es Yeshua, porque hay un texto, hermano Freddy o hermana Niurka, si me ayudan, donde dice vestidos de nuestro Adón Yeshua Hamashia. Hay un texto que dice así. ¿Lo tiene hermana Niurka? No quiero leer la versión israelita nazarena, que también la tengo. Ok, hágale. ¿Cómo dice?
el verso 6, ahí se me perdió. 6:15. 6:15 dice, y calzado sus pies con la preparación para proclamar la buena noticia de paz. Amén. Wow, está mucho mejor. Ok, o sea, lo que pasa es que al mundo cristiano en Reina Valera los embolataron con esa palabra apresto. Y realmente nunca explican, no, nunca explicaron qué quiere decir la palabra apresto. Nunca explicaron. Y mire cómo nosotros aquí lo estamos leyendo de fácil en las diferentes versiones, palabras diferentes, pero que quieren decir lo mismo. La disposición, la facultad, el deseo de anunciar la buena nueva, porque no olviden que la palabra evangelio es una palabra griega que viene de la palabra evangelión. Y en el texto hebreo dice, quiere decir buena nueva o buenas noticias. Eso es lo que quiere decir en el texto hebreo, buenas noticias. Lo que pasa es que nosotros mentalmente nos acostumbramos a la palabra evangelio, pero originalmente es buenas noticias. Eso es lo que es la palabra, lo que vino a traer Yeshua, buenas noticias. Amén. Así que nosotros somos mensajeros de buenas noticias. Amén. Muy bien. Luego, en Isaías 11, vamos a mirar Isaías 11:13. Dice, pero vamos a leerlo a partir del verso 12, que es muy interesante lo que dice aquí. Isaías 11:12 dice, y el Eterno alzará pendón, o sea, bandera, ante las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Yehudá, de los 4 extremos de la tierra. Entonces será quitada la envidia de Efraín y se acabará el rencor de Yehudá. Efraín no tendrá envidia de Yehudá, ni Yehudá afligirá más a Efraín. Ahora, si usted hoy en día le dice a un ortodoxo, a un judío ortodoxo, oye, yo quiero ir al chaval con ustedes, ellos te dicen que no entra ni a apagar un incendio y quieren. Usted no entra. Dicen que no, te rechazan. Así a usted lo vean con tzitzit, con kipá, con talit, como dicen aquí, con todos los fierros, no lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque hay un recelo. Hay un recelo, hay una envidia. ¿Ok? Por eso es que el texto aquí lo dice muy claro. Se acabará el rencor de Yehudá hacia Efraín y de Efraín hacia Yehudá. ¿Ok? O sea, en este momento hay 2 grupos. La casa de Yehudá, que es el pueblo judío ortodoxo, y no ortodoxo, que no creen en Yeshua, pero guardan mandamientos, guardan el Shabbat, el mismo Shabbat que ellos hacen, lo hacemos nosotros. ¿Ok? Y no hay ningún problema con eso. Estamos bajo la misma bandera, bajo la misma tutela, bajo el mismo Shabbat, en las mismas fiestas. ¿Ok? Nosotros no guardamos Christmas, ni Año Nuevo, ni nada de esas festividades, no, las mismas fiestas que la casa de Yehudá tiene, las mismas fiestas las hacemos nosotros. Ellos se sentirán incómodos que nosotros también lo hagamos porque ellos llevan siglos y siglos haciéndolo. En cambio, nosotros apenas estamos empezando. Y ellos dirán, vea estos. Ahora verá pues, ¿ah? ¿Quién los mandó a hacer lo mismo que nosotros hacemos? Pues hay cosas que ellos no entienden que nosotros sí las entendemos. Bendito sea el nombre del Eterno.
Entonces, pero va a venir ese momento en que nos vamos a juntar de nuevo, pero el que va a hacer esa operación, esa cirugía, va a ser el mismo Yeshua. ¿Ok? Él es el que lo va a hacer, porque él se va a manifestar a ellos. Él se va a dar a conocer a ellos. Ellos conocen la Torá, pero no conocen al dueño de la Torá. Nada. No conocen al dueño de la Torá. Al que les dio la Torá, no lo conocen realmente. ¿Ok? Entonces, lo van a conocer. Yeshua se va a manifestar a ellos. Ellos van a llorar, va a haber un llanto tenaz. Eso está escrito ahí en Malaquías o en Zacarías. Entonces, después de eso, ya Yeshua nos va a presentar. Esta es mi gente, este es mi pueblo. ¿Ok? Entonces ahí va a haber el empalme, se va a acabar la desconfianza, se va a acabar la envidia, ni Judá afligirá más a Efraín. Y mire cómo dice el verso 13, el verso 14. Desde el occidente, o sea, América, Europa y América, volarán sobre los hombros de los filisteos y unidos despojarán a los hijos de Oriente. Edom, Moab, caerán en sus manos y los hijos de Amón les obedecerán. ¿Ok? Y se secará la lengua del mar de Egipto. Con el poder de su aliento alzará su mano contra el río, o sea, el Nilo. Lo partirá en 7 cauces que se pasarán de tal modo en sandalias. Y habrá una calzada, o sea, un camino para el remanente de su pueblo que quede en Asiria, como la tuvo Israel cuando subió de la tierra de Egipto. Porque allá en Egipto, hermanos, en el Egipto actual, ahí hay miles y miles y miles de descendientes hebreos. Muchos, que actualmente son musulmanes y están practicando otras cosas, pero en su momento el Eterno los va a despertar y ellos van a caminar, esos sí van a ir a pie, hasta Jerusalén. Por eso aquí habla de que va a secar el Nilo para que los egipcios, los creyentes egipcios, salgan a pie y atraviesen y puedan pasar tranquilamente, aún en sandalias. Por eso dice, lo partirá en 7 cauces, de tal modo que pasarán en sandalias. ¿Ah? Y mire la palabra que usa, sandalias. ¿Qué quiere decir eso? Shabbat. Amén. Eso es lo que quiere decir las sandalias. Shabbat. Vámonos para el Shabbat. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, hermanos, vamos a parar aquí. Todavía quedaron algunas cosas que tratar acerca de esto, pero ya tenemos el tiempo necesario. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno por el llamamiento que Él ha hecho con nosotros, por habernos quitado la venda de los ojos. Allá en la iglesia cristiana donde estábamos, allá todavía hay miles y miles, hermanos, que no han entendido lo que nosotros entendemos o lo que nosotros entendimos. Solamente no jactarnos hacia ellos, sino tener temor al cielo y pedirle al Eterno que así como lo hizo con nosotros, también lo haga con ellos. Tenga misericordia. Amén. Porque yo estoy seguro que nosotros fuimos el fruto de la oración de alguien que estaba haciendo esta misma oración que queremos hacer esta noche. Que el Eterno rescate, les permita hacer techubá, que caigan en sí, en sus pensamientos y encuentren el camino de la Torá, el camino del Shabbat, el camino de las fiestas del Eterno. Amén. Oremos, hermanos.